pero unha mensaxe como universitario, como cantante do under galego para esa xente que acaba de facer a BAU. Que se poñan fatal. Marches así porque sí, eu teño dudas, sen me preguntas. Se estou sonando é para que me escuites ti. Xa sei que asustas, son moitas cousas juntas. No me quieras mucho, que soy inestable. Un día te quiero y al otro quiero marcharme. Tus amigas dicen que soy una recta andante. No te me encariñes. Vou facer a pregunta que ten todo o mundo, en nome de todo o povo. A xente especulaba moito cun tema con Cemarín. A ver, Pode pasar. NWO está en la ciudad. En invierno no hay frío, he visto Fender Brand. Fundas en los dientes ready pa' brillar. Tapizados domingos siempre en el sofá. WhatsApp no pregunta qué nos pasa. NWO en la casa, dando que hablar a la gente de la masa. NWO en la casa. Bueno, que tal todo? Falamos en galego ou en castelán? galego, tío. En galego con Levo falando galego bastante. Nada, estamos en el parque Belvis. Para llegar aquí las hemos pasado putas, la verdad. Bueno, vamos a disfrutar de los conciertos. Está Varo, también por aquí, va a haber DJ Stop. Presenta el álbum elegido, que si aún no lo escuchaste no sé qué haces. Y Vilar me tiene terminantemente prohibido beber hoy. Entonces pues vamos a devanar por ahí, vamos a ver. Será un día muy longo, así que... Estaba pensado que fuéramos mozos, pero nunca vi un cuerpo tan precioso. Comete todo día, non se fai empalajoso. Fanme caso porque cario non son mentiroso. Ver que te estás como pa' mollarse en pam, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Ahora me piden que le baje, que me quite el traje, que fume menos. Y yo que ya estaba pidiendo cita para no querer que me reaje, que me saque sangre a ver si me muero va a ser putada. Porque me iba a pegar el homenaje. La peor de viaje, yo con mi cuero que le baje. Hemos acabado el examen, yo veo cierto, joder. Un puto ruido que lo que... Bueno, pues estamos aquí con el cabeza de cartel para mí, el grandísimo, el niño de Ourense de la ciudad de Das Burgas. ¿Qué tal? Bien tirada, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. ¿Pero aquí con nosotros o aquí en el evento? En el evento, entiendo que con nosotros no, ¿verdad? Claramente vosotros sois un factor secundario, pero sí, bien las dos. Muchas gracias. Nada, hombre. Gracias, ya acabó la entrevista. Cuando hicimos la entrevista, estabas a un nivel bueno, ya sabíamos que el chaval estaba haciendo las cosas bien, pero, o sea, no fue a raíz de la entrevista, obviamente, pero sacaste un tema que adelantaste. Sí, de hecho lo adelanté en la entrevista, es verdad. ¿Y qué pasó con ese tema? ¿Que te fuiste mundial? Hombre, a ver, mundial tampoco. Bueno, pero fijo que en Guatemala alguien te escuchó. Sí. ¿Tú eso lo ves, lo de los oyentes, en plan, de dónde son? Sí, lo puedo ver, digo que hay algún guatemalteco que me ha escuchado. Bueno, pero ahora tu vida igual no ha cambiado porque sigues siendo igual, sigues metiéndole el mismo empeño, pero a nivel de visitas y de repercusión sí que está cambiando. Sí, pero ya no eso, al final las visitas son números, lo que está cambiando es el número de fechas que tengo, el número de curro que tengo y el nivel de empeño que le tengo que poner para no bajar lo anterior. Vale, y a todo eso se le suma la presión también. No, yo no tengo presión, yo compito contra mí mismo. También he de decir que antes vi que te pidieron una foto, pero es habitual últimamente. Cuando voy así a algún sitio de estos en plan en el que puede haber un potencial consumidor, de vez en cuando sí. Rollo en Segovia cuando fui me pidieron, en Madrid alguna, sí, no de una manera ni muchísimo menos como si fuese famoso, pero sí, cuando voy a sitios así en los que puede haber peña que me escuche, hay alguien pues que tal, para su grupo de colegas o lo que sea, me dice tal, te escuchamos un huevo, tal. No es tan foto de fan, sino de, joder, qué guapo estuve con este tío y le ponemos en la previa, ¿sabes? Igual esto lo ve gente que estuvo aquí, si estuvo que nos digan, te soltaste un puto palazo, que no lo habíamos escuchado nunca. ¿Qué nos puedes contar de ese último tema, tío? Pero no, o sea, no, al igual está un 30% de lo que puede estar. Yo con esto, y tú lo sabes, yo soy sincero con esto y no lo digo por frontear,
Sí. De verdad, yo creo que va… Nosotros, si no nos hubiera molado, te lo hubieran dicho, pero nos moló mucho. O sea que… No, sí, pero va a funcionar de puta madre. Es eso, tiene una sesión y media de producción y es eso, para mí eso es poco. Entonces eso, falta terminarlo, trabajarlo muy bien. Mañana me voy a rodar el videoclip y a ver si salimos en poco con eso, que hay que aprovechar ahora el tirón que estamos teniendo. Di una palabra que creas que defina lo que se va a venir de aquí al final de año. Solo una palabra. Extraordinario. Te lo curraste mucho. Extraordinario. No, lo vas a entender bien, no te preocupes. Por favor, quiero que aquí en edición la palabra de definición extraordinario, por favor. Y… Me la lías, bro, me la lías. Sí, bueno, te voy a hacer currar un poco, meter en el CapCut la imagen. No, yo edito edito en Premiere. Bueno, pues a ver si empezamos a grabar en logarítmico. Bueno, pues muchas gracias. La pide más ya. Corri pa' composenterarme de que este verano que tú eches lo de siempre. Yo ya sé cómo es la gente que está para que te tenga. Yo quería otra vez. ¿Qué tal todo? Encantado, primeiro. Encantado, chaval. Encantado de conocer. Diría él, non é a nosa primeira vez. Non é a primeira vez. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal o concerto? Como… Moi ben. Sempre un pouco difícil ir dos primeiros porque está xendo un pouco máis dispersa, pero a verdade que se portaron bastante, foron pa diante. Sí, pero a verdade é que cando saíches a cantar a xente empezou a ir hacia diante. Por dos. Está moi ben xa non ter que pedilo. Levo moitos anos pedindo que foran pa diante, agora que van pa diante solos é unha alegría. Teño unha pregunta por parte dunha persoa que escribiu metal. A túa nai, que tal van as opos? Bueno, vamos a ver. Os estudaches ou… Hoxe foi a biblioteca pola mañá. Sí? Sí, un pouco sí. E mañá, hoxe non vou salir para ir á biblioteca pola mañá. Pero se cantas na Bilin Blin ás 12. Da igual, home, pero o día tamén ten 4 horas, como dice miña máis. Se organizas ben, temos para todos. E agora disfruta. Pásalo ben, chaval. Que me voy a caer, que esto está complicadísimo. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Santiago? ¿Qué pasó? ¡Eso! A ver, te explico otras no, yo no soy de elegir. Mi chula es de padrón, no me debe elegir. Vale. Boas tardes. Estamos con… Kid Mount. Ah, non eras Xian País? Hostia, pues sí, perdón, no, corta. Xian País. Bueno, vouche facer a mesma pregunta que lle fixen ao Louro, porque fixen un TikTok dicindo que baixaba a vez nunha pelea a ti, a Louro e a Elegido. Non sei se o biches. Que opinas? Que te funda eu solo. A ver, coa IA saías máis petado do que eres, Xa, bueno, pero un botellín na cabeza non cho quita nadie. Bueno, amor e bicos para todo o mundo. Que tal todo? Que tal estar vivindo o evento? Cantache xa? Joder, caralludo, é un placer, en plan, foi increíble ver a xente aquí, a graduación de Saúl, que vai sacar unhas notazas e todo o que está pasando é increíble. Sabes que deulle un chungo facendo o examen de lengua castellana? Normal, porque é de lengua castellana, se fora de lingua galega non lle daba. Que cambiou de Kid Mando o noso podcast ou agora? Como te tratou a vida hasta ahora? Pois mellor aínda, o sorprendente é que mellor aínda, que a verdade é que a veces temos a autoestima baixa de que a cousa vai baixar, pero desde eso, que non pasou tanto tempo, as cousas solo foron a mellor, así que é increíble, a verdade. Increíble. Vale, Ahora agora, se rompeu. porque este evento está ambientado para xente que acabou a selectividade, hai xente de todo tipo, tamén están universitarios e tal, pero unha mensaxe como universitario, como cantante do under galego, para esa xente que acaba de facer a BAU. Pois que persigan os seus soños, pero que estudien tamén, que é importante ao final. Si ves a vida ao mellor de teus pais, ao mellor que non estudiaron tanto ou así, é moi importante pois seguir estudiando, pero tamén perseguir os teus soños e ir a todo con eso. Demasiado formal para ser ti, non? Xa está. E agora o que diría o Kid Mount outro, o rebelde? Que se poñan fatal. Moitas grazas. Moita, hermano. Para que me explique, elegante, fuerte. Ojalá que nos casemos, vivamos milagros. Hay tiempo que no nos vemos. Bueno, pois estamos aquí co Duro. Co Duro. Martín, wow. Ti non eras Louro? Martín. Ah, Martín, vale. Hai confianza, non? Algo tocho que vai a vir próximamente. Non vou estar moito tempo sen sacar música.
Esa é a pista que dou. Pero Xa é demasiado. ahora estás descansando ou estás traballando? No, teño feito 7 temas. Ahora mismo. Feitos, listos. Hostia. Non sei como facer con eles. Obviamente non vou sacar un álbum ni nada, pero vou sacar algo, vou sacar este ano. A pena que merece. Non sei se viches o meu TikTok que dicen que nunha velada de Galicia te baixaba. Que opinas? Sí, o dicen Baixarme ti a min. a Louro, a Kidmount e a ti a vez. Todos os xuntos dixo. Subiu a historia a Kidmount. Non o viches? Que ti nos baixabas a min aquí non? E a Elegido, aos tres a vez. Así non, non? Así non. Que xa é moi duro. Dame medo. Pero, escúchame. Que opinas? Mírame ben. A ver, a mí podes me carjar. Estaría reñido, Escúchame, estaría reñido. Non estaría nada riñido. Sí, péjame. Pero sacaría un pouco de cabeza. Eu non me peguei na vida, yo creo que me cargas. Non me peguei na vida. No, tampoco. Pero creo que me cargas. E os do Mercho, ti crees que... Están como cabras. Están fuertísimos. Pero independientemente de que estén fuertes, están como putas cabras. Do Mercho non tos baixas nin de coño. A min igual me baixas un día mal así, que está mal baixo de defensa. E Kidmount estás juzgando por la altura e estatura. Pero Kidmount non para. aquí o cuello como... Pero dixo no podcast que ele era máis de biquiños, de abrazos, tal... ¿Sabes o fillo de Donkey Kong, o pequeno, o mono este? Él é ese, bro. En plan, ele agarras do cuello así, bro, e non escapas, Hostia. Vale, que ten que pasar, porque estamos falando, bueno, isto é un adianto de que a ver se facemos un podcast e tal, que ten que pasar para que veñan os do Mercho tamén? Para que veñan os do Mercho? Están invitados tamén. Guau. Decídeme unha cifra equitativa. Hostia, de likes. Sacamos clip a TikTok. ¿Cuánto soléis tener en YouTube de No, YouTube no, pero mal, YouTube pero no. en TikTok. Sacamos o clip en TikTok. En TikTok pode chegar a... Bueno, espera, vamos a mirar. ¿Cuántos seguidores tenéis en TikTok? Pouquiños, estamos empezando, somos cativos, tal. A ver. Eres a primeira persoa que o pronuncia ben, Tedes 2.100 seguidores. Sí. Si chegan a 3.000 en junio, levos do Mercho. Vale, Pues xa ya está está. feito. ¿no? Está feito. Está ben. Vale, está Chao. feito. É legal, é legal. Martín, un placer. Non te molestamos máis. Dale, dale. Las ideas son claras, las ideas son claras y nunca verás que falta mi palabra. Si confías que no sale caro, porque aquí nadie perdona nada. A la clase la doy a mis hombres, porque se me olvidará mi espalda. Esta es la carta de mí. La verdad, mi experiencia dice que no dicen la verdad. Irme con los G's, a Bali hacerme guapo en la playa de puta. Coger la moto y hacer buenas rutas. Bueno, pues estamos co Justin Bieber galego, ¿no? O protagonista de todo este lío que se estaba a montar aquí, ¿o qué? Sí, no sé, había ganas de acabar todo, de presentar a mixtape, de todo. Al final era un día de transición. Acabo a Pau, saco disco. Durísimo, Brutal. ¿Qué tal a Pau? Te ha preguntado un millón. Pregunté a tu anai e díxeme, non lle quisen preguntar, por si acaso. A ver, vean, non sei, non foi fácil porque entre conciertos, bolos, estudar non é moi fácil, aguantar a presión de todo. Ten moito mérito, Pero Que pasou en lengua? En lengua... A ver, en lengua non pasou nada, é verdad. No, pero que foi o que te pasou que... Ah, sí, a mí sí que me pasou. En lengua, dome un baixonazo de tensión polos nervios, e sentoume a fantar o café, tío, e tuve que salir e casi me desmayo. Pero te deixaban sair de primeiros? Porque me viron a cara de pálido, de zombie e dixeron, acompáñote eu. Pero a prova es ese? Sí, eu creo que sí. Sí, ben, Vaya su normal, o Varo. Ai, mamá. Bueno, eventazo que acabas de formar así, evento gratuito para toda a xente que acaba Pau, pero hai xente de todas as edades. Non sei, primeira opinión, aínda non saíches, pode petar isto. Estou nunha nube, a verdad, o sea, é o que pedía, que viñera xente, que disfrutara, basicamente eso, que disfrutara a fin de exámenes, e se non acabaran os exámenes, que disfrutaran a festa, xa está. Claro, xuntas moitos artistas galegos, por exemplo, traes o Varo tamén. Como foi esa elección? Querías traer a xente así do under galego ou xente coa que te levas ben, tal? Aquí xente era a xente, non sei, o sea, a xente de Galicia, xuntar a toda un pouco a escena, tanto que cantan en galego como en castelán, somos todos gallegos, pois facíame eso, ilusión, telos a todos aquí, nun momento tan especial para min como é acabar a Pau e sacar o meu primeiro álbum debut, bueno, mixtape. Entonces
entonces pois eso, quixen facelo especial e trouxen a todos os da escena por eso. Eu aínda non o escoitei, porque quería escoitalo agora en directo. Logo mañá xa escoitarei mellor, pero, por exemplo, o que me pareceu moi random é a colaboración con Vitén. Como saiu eso? Que sentido ten eso? Pois, meu equipo de traballo teñen ali estudios en Madrid, e cadro que estaba Vitén, enseñou o meu proxecto, e flipou o proxecto, disque, e dixolle, deixademe montarme aí, e xusto ese tema era para a mixte. E claro, eu non lle vou decir que non. No, claro, son faltado. Entonces saliu brutal, estou super contento co resultado, flipando, estou nunha nube, non mo creo ainda. Vale, así xa para acabar, e deixarche disfrutar, unha pregunta para picar un pouquiño. Algunha colaboración que se caera do álbum ou algo que tiñas pensado e non saiu? A ver, non digo eu, pero a xente... Eu vou facer a pregunta que ten todo o mundo, en nome de todo o povo. A xente especulaba moito cun tema con C. Marí. A ver... Pode pasar... Supoño que sí, todo pode pasar. E C. Marí dá unha oportunidade enorme de ir ali cantar a Vigo, Lingua Urbana. Quedei encantadísimo, é un chaval de 10. E todo pode pasar. O tío... 10.000 likes neste TikTok porque imos sacar o clip. Ajá. E C. Marí está obligado a sacar un tema contigo. Charlie, escoita. Para un álbum teu. Está firmado? Seu. Mellor seu? Claro. Hostia. Bueno, non falamos de algo. Pero tens que pagarlle, obviamente. Moito ben. Sin fallo. Al niño, por traerme aquí, por contar conmigo, y que te digo que no sea más, tío. Muchos éxitos. Habla la música. Habla la música. Mira ahí. Es así porque sí, hoy tengo duda, tengo una, ya estoy sonando para que me escuches tú, yo sé que has gustado mucho. Solo para ti, maldad por un bien. Cuando sueño todas las noches de dormir, a mí no me culpes. Solo te vas cantar solo para ti, maldad por un bien.